Muy buenas noches para mis estudiantes de grado 11. Ya me olvidaron, yo todavía los tengo muy presentes. Aprovecho también para saludar a mis colegas de la institución educativa León 13 Soacha, quienes sin su colaboración no podría ser posible este tipo de actividades, de videos. Tania Góngora, Sonia Cárdenas, Nubia Rodríguez, Germán García. Muchas gracias por su ayuda. Bien, en el video de hoy vamos a repasar, a analizar lo correspondiente a las temáticas de la guía número 7 para grado 11. Movimientos de nuestro planeta Tierra. Básicamente vamos a trabajar rotación, traslación, precesión y nutación en esa guía. ¿Listo? Entonces, vamos a fundamentarnos desde el punto de vista teórico, sí, con algunas ayudas, y también vamos a mirar en sí mismo la guía que está en Biosfera, vamos a analizarla y vamos a mirar los ejercicios, no para resolvérselos, sino para marcar la pauta, como debemos tratar de abordarlos para darle solución. Entonces, comenzamos. ¿Listo? Bien, por acá les tengo esto. ¿Listo? Entonces iniciamos. Algo muy sencillo. Rotación. Entonces, al hablar de la rotación de la Tierra, ¿sí? Es un movimiento muy básico, consiste en girar en torno a su propio eje. La Tierra gira de oeste a este, igual que los demás planetas del sistema solar. Y si se toma el polo norte como un punto de vista, la Tierra giraría en el sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Bien, bueno, básicamente la rotación nos daría origen, ¿sí? Como evidencia al día y la noche. Y obviamente, en el caso de los organismos, sus ciclos biológicos, sus ritmos de vida, ritmos circadianos inclusive, están determinados por la presencia del día y la noche. Siguiente movimiento, el de traslación. Ese movimiento lo hace el planeta alrededor del Sol, estrella central de nuestro sistema solar. Y la Tierra describe a su alrededor una órbita elíptica. Este movimiento de traslación, sí, relacionado con lo que llamarían el año solar, duraría unos 365 días. Aquí más o menos tendríamos, sí, el referente de la Tierra en una órbita elíptica, no circular, alrededor de nuestra estrella madre. Bueno, entonces esta imagen es muy interesante. También en la guía se va a hablar de los equinoccios y de los solsticios, determinados por ese movimiento de traslación. Entonces, equinoccio significa igual noche. Es decir, si el día dura 24 horas, las noches en un equinoccio durarían 12 horas y obviamente el día otros 12. Es decir, noche y día duran exactamente lo mismo. Esos equinoccios se presentan, como lo pueden apreciar, en el 21 y 22 de marzo, ¿sí? Equinoccio de primavera, teniendo como referente la época en que para uno de los hemisferios, específicamente el hemisferio norte, inicia esa estación, primavera, y el 22 o el 23 de septiembre, el equinoccio de otoño, donde iniciaría el otoño para el hemisferio norte. Listo, queda claro el punto de referencia. Entonces los equinoccios son los momentos del año en los cuales el Sol está situado en el plano del ecuador celeste. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Bueno, ese día y para un observador en el ecuador terrestre, o sea, cerca donde estamos, un poco más al sur, el ecuador terrestre, el Sol alcanza el cenit, es decir, el punto máximo de elevación en el cielo, en la bóveda celeste. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden. Pero entonces la pregunta que ustedes harían, o que alguien haría, a ver, alguien por aquí. Ya, profesor. Hola, preguntín. ¿Cómo está? ¿Qué significa el ecuador celeste? Muy bien, preguntín. Ya venía listo con eso. Entonces tenemos el ecuador celeste. Vamos a entender esta gráfica que, según lo que pude analizar, era la más pertinente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si esta esfera, este círculo, perdón, sería
la representación de nuestro planeta Tierra, entonces, obviamente, sí, el cenit, sí, aquí estaría el planeta Tierra mejor. Este es el círculo de referencia para el cielo. Este es, la esfera interna azul sería nuestro planeta Tierra. Entonces, el cenit, el punto más alto del cielo. Este es el polo norte celeste, ¿cierto? El que coincide con la inclinación que tendría la Tierra, porque ya sabemos que la Tierra tiene una ligera inclinación, unos 23 grados. Entonces, cuando ese ecuador celeste, que es el que se tiene en cuenta con el polo norte celeste, ¿sí? El que va con la inclinación de la Tierra, forman un ángulo de 90 grados, como lo pueden apreciar acá, un ángulo recto. Entonces, es allí, ¿sí? Cuando se alcanza la mitad del día y de la noche en iguales proporciones, igual tiempo. Este sería, digámoslo, el ecuador en el planeta, el ecuador terrestre, pero este es el ecuador celeste. Entonces hay que entender que el plano de la Tierra se debe percibir desde varias perspectivas. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro. Igualmente, por ejemplo, habría otras imágenes, ustedes pueden encontrar, ¿cierto? Vemos entonces el polo norte celeste, no celestial, esto está en inglés, celeste, la inclinación de 23 grados, ¿ven? Entonces, aquí estaría ecuador celeste y ecuador terrestre. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, continuamos con la explicación. Entonces, aquí podemos apreciar, ¿cierto? El solsticio. El solsticio va de acuerdo a las estaciones. Por ejemplo, en el hemisferio sur que estaríamos apreciando acá, ese solsticio marcaría un verano, ¿cierto? Y el verano en el polo norte marcaría un día de 24 horas. Mientras que en el polo sur, en el polo norte se marcaría una noche de 24 horas, ¿sí? Como podemos apreciar, los rayos del sol no llegan perpendiculares, ¿sí? Es decir, formando ángulos de 90 grados. Si se dan cuenta, aquí estaría el ecuador terrestre, si observan. Y eso pasa en el solsticio. En el equinoccio pasa lo contrario. En esas fechas que ya habíamos visto, los rayos del sol llegan perpendiculares a todas las partes del hemisferio, en este caso del hemisferio norte, en el equinoccio de otoño. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes que estábamos viendo eso acá? Entonces podemos recordar equinoccios de primavera y de otoño, solsticio de verano y de invierno. Solsticios, los días son largos y noches cortas de acuerdo al hemisferio que estemos mirando, ¿cierto? Por ejemplo, en el solsticio de verano, el hemisferio norte tiene días más largos, noches más cortas, y en el solsticio de invierno, el hemisferio norte tiene días más cortos y noches más largas, mientras que en el equinoccio, tanto en primavera como en otoño, los días y las noches son igual duración, 12 horas. Bien, ya para continuar entonces con la explicación, mis jóvenes estudiantes, qué pena. Entonces terminamos con los dos movimientos, nutación y precesión. Movimiento de nutación, un movimiento ligero y irregular en el eje de rotación de objetos simétricos que giran sobre su propio eje, como el planeta o como el trompo. Entonces acá en esta definición, ¿sí? Que ustedes pueden leer, no necesitan que yo les lea. Vamos a mirar un ejemplo acá. Miramos antes este. Miren, movimiento de precesión. El mismo movimiento que se aprecia en el girar de un trompo. El trompo gira sobre su propio eje, ¿sí? Que estaría marcado por la punta que está en contacto con el suelo. Y obviamente él gira, pero también tiene un movimiento aparte. ¿Sí lo ven? Movimiento de precesión. Y el movimiento de nutación, ¿sí? Para terminar acá, ese es el de nutación, perdón. Ahí tuve un pequeño lapsus. El de nutación. Reitero, qué pena, está bien para corregirnos. Este es el movimiento de precesión, no de nutación, de precesión. El de nutación ya lo vamos a ver acá.
Mírenlo, el de precesión, igual que el que se veía con el trompo, mientras que el de nutación, ¿cierto? Describe una irregularidad, ¿sí? En la trayectoria que marca el eje, ¿ya? Bueno, ¿listo? ¿Queda claro? Bueno, ay, no sé cómo hacer para devolver acá. No lo tengo. Ya sé, qué pena. Se confunde uno por lo que estoy grabando, no puedo parar, no quiero parar. Entonces, de nuevo, la precesión, movimiento, ¿sí? Similar al del trompo, ¿cierto? Mírelo, precesión. Y el movimiento de nutación, que describe acá esta irregularidad, movimiento irregular en el eje de rotación. Mientras que el movimiento de precesión es un cambio de dirección en el espacio. ¿Listo? Movimiento asociado con un cambio de dirección en el espacio que experimenta que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. Listo. Bueno, entonces eso sería fundamentalmente la parte teórica para recordar. Ahora entramos a mirar lo que ustedes tendrían que trabajar en biosfera. Entonces aquí se habla de la rotación del día y la noche, ¿cierto? Como podemos ver, la inclinación de 23 grados, el polo norte celestial o polo norte celeste, no celestial, perdón, en inglés, y aquí el polo norte que nosotros marcaríamos en la esfera. ¿Ven? Entonces aquí ustedes leen, tienen en cuenta la gráfica, no creo que haya muchas dudas, está muy sencillo. Aquí vemos el movimiento de traslación, marcando los solsticios y los equinoccios que ya habíamos visto en las figuritas que les expliqué. Entonces es muy sencilla la interacción acá, está fácil, ¿cierto? Miren, ahí ya la Tierra, vamos en septiembre, estamos por acá acercándonos al equinoccio de otoño, va avanzando, diciembre, Navidad, felicidades, comiendo pavito, arroz con pollo. Uy, ya está marzo, Semana Santa, y ahí va, ven, año tras año. Llegamos al solsticio de verano, mitad de año, y ahí va. ¿Listo? Está muy sencillo. Recuerden, los equinoccios días y noches iguales, y en los solsticios días o noches más largos y más cortos dependiendo de la perspectiva. Casi siempre se tiene como referente el hemisferio norte. ¿Listo? Entonces, continuando con lo que ustedes van a ver en el proyecto Biosfera, bueno, aquí esta Ficti no me deja ver la nutación y recesión, pero ustedes ya vieron el video en YouTube, muy fácil. Entonces aquí se marca lo que sería el movimiento de precesión con las líneas negras y el movimiento de nutación con las líneas rojas. Sí, los dos movimientos asociados a la rotación de la Tierra. A la rotación. ¿Ven? Ahí salen unas actividades. Bueno, vemos el cuento de los eclipses. Aquí podemos apreciar, fácilmente entender. Observamos esta gráfica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando la luna está en el camino de la luz que proyecta el sol hacia la Tierra, estaríamos hablando de un eclipse solar. Y este eclipse se da en el día, el eclipse solar. Entonces la luz del sol, sí, llega a la Tierra, pero la sombra de la luna en una parte del planeta hace que se vea como en esta imagen. En determinado momento, el sol en pleno día se verá ocultado por la silueta de la luna. ¿Por qué razón encajan siendo de distintos tamaños? Porque la luna, siendo 400 veces más o menos, ¿no? Me han contado, siendo 400 veces más pequeña, está a unas 400 veces de distancia del sol. Entonces, por ese motivo se ven casi iguales. ¿Listo? Espero que me hayan entendido. Y aquí abajo estaría el eclipse lunar, este que estoy señalando, el de la derecha. La luz del sol que llega a la luna en las noches y esta
refleja esa luz a la Tierra en la noche, se ve limitada en algún momento, en algunas pocas del año, ¿cierto? La luz del sol en la noche proyecta una sombra, la Tierra oculta esa luz y proyecta una sombra en la misma luna. ¿Listo? Y por eso la vemos, la famosa luna roja. Son más frecuentes al año los eclipses de luna. Los eclipses de sol pueden tardar muchos años para repetirse. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, un eclipse parcial cuando se oculta una parte del disco solar, un eclipse total cuando desaparece todo el disco solar. Y en el caso del eclipse de luna, el eclipse anular, cuando el diámetro de la luna es menor que el del sol y queda al descubierto un anillo. Bueno, aquí estaría muy fácil. Vamos pasando a las actividades. Aquí vemos las fases de la luna, ¿cierto? Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. No es nada difícil. Es algo muy sencillo porque nosotros estamos habituados a ello. Ahora, mirando las actividades, entonces aquí están actividades que tienen que ver con los equinoccios, con los solsticios. Creo que es muy fácil comparar lo que se ha visto. Ustedes tienen ya información al respecto. El video que les voy a dejar, este mismo video y otros que estarán en los enlaces, ustedes puedan encontrar en internet. Entonces tenemos otra de las actividades en donde ustedes pues van llenando acá. Creo que es fácil asociar qué fase de la luna es la que corresponde a cada foto. Creo que es algo muy simple, muy sencillo, ¿cierto? No les voy a decir porque la idea no es hacer la guía, es orientar cómo usted debe hacerlo. Está muy fácil, muy sencillo. Pasaríamos a otra. Entonces aquí hablan de las capas de la Tierra, ¿cierto? Y están mostrando una serie de conceptos como es ave, río, volcán, tormenta. Y entonces, ¿sí? Las capas del planeta, biosfera, atmósfera, hidrosfera y corteza. Entonces ustedes verán cómo relacionan una en la otra. ¿Cómo lo hago? Pues yo pienso, ¿será que una ave la encuentro en la corteza o en la hidrosfera? Sí, yo creo. O no, en la atmósfera. O en la biosfera. Yo creo que en la corteza, ¿no? Porque es como la parte, bueno, yo no sé. Entonces ustedes tienen que argumentarse a sí mismos, darse razones, razonar. ¿Ya? Esto no está difícil, está muy fácil. Aquí vemos luego esta imagen muy interesante de estas estructuras y ahí tendrán una actividad, ¿cierto? Me imagino que ustedes tienen que colocar en donde van las líneas estos conceptos, atmósfera, manto, hidrosfera, núcleo, corteza. Creo que está muy fácil, ¿sí? Sencillo, se pueden apoyar con imágenes de la red. Entonces estas actividades son sencillas. Aquí lo mismo, vamos sencillamente a relacionar los conceptos de la izquierda y de la derecha, manto, hidrosfera, biosfera, corteza, núcleo, con si está parcialmente fundido, se manifiestan procesos internos y externos. Entonces toca revisar, hacer una revisión de esto. Son las actividades, ¿no?, de la guía, porque la explicación era exclusivamente de los movimientos del planeta. Aquí también hablan de la estructura de la Tierra y de otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, las estaciones, ¿cierto? Hablan de otoño, invierno, primavera, verano y de las fechas, solsticios y equinoccios. Entonces, solo con recordar, ¿sí? Por ejemplo, les voy a enviar esto por el WhatsApp, no sé, a un correo. Bueno, no sé, aunque no tengo manera. Sí, el WhatsApp sería una buena manera. Bueno, continuamos. Y los eclipses. Entonces no creo que haya ningún inconveniente. Es algo muy simple, muy sencillo de entender. Bueno, les agradezco mucho la atención. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva para algo. Recuerden que desarrollar esta. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Chao.